Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Here Around Me. I'm Diego and today I'm going to tell you something that happened in Pitalito, an event. This event is called the First Humor Festival. In Spanish it's called El Primer Festival del Humor. I mean, this is a stand-up comedy. This event was carried out in Pitalito, of course, and it was at the Chamber of Commerce. This presentation was on December 2nd, 2017. There were 4 comedians, and they were Quique, Chagualdo, Lucumí, and Chester. These comedians come from a TV show called Happy Saturdays, or in Spanish, Sábados Felices. They came here to make their presentations. Now I'm going to show you some clips about their presentations, so here we go. El preso libre Lucumí, ¿quién descubrió América? Yo le dije, ay profe, yo no fui. Me dijo, ¿cómo así? Dije, ¿en serio, profe? Te lo juro que no fui. Me dijo, me hacer para mañana traer a tu mamá. Y que le dije, mamá, vea que mañana quiere que yo le preso, que me dijo que quién día descubierto América. Y yo le dije que yo no fui. Y me volvió a preguntar y yo le dije que se lo duraba, que yo no fui que vaya. Mi mamá lo traía llegando enojadísima al colegio. Yo, pero vamos a ver qué preso de ciencias sociales. Y la secretaria le dijo, sí, señora. Él está en una reunión, pero sale en 10 minutitos, si quiere esperarlo ahí en el hall. Y mi mamá dijo, ¿y no lo puede esperar a hora? Cuando después salió el profesor, y mi mamá le dijo, profesor, ¿usted me manda a llamar? Y el profesor, sí señora, que como le parece que cuando que quiere descubrir América, que dice que no fue. Vuelve le pregunta y me dice que me lo jura que no fue. Mi mamá llegó y le dijo, vea profesor, yo conozco a mi hijo muy bien. Yo lo quería con principios, con valores. Él es un muchacho muy honrado. Y si él dice que no fue, porque no fue. Mujeres, los hombres hoy en día somos caballeros, ¿sí o no? Y es verdad. El último caballero que yo conocí, mi abuelo, Rolo de Bogotá. Porque hago la aclaración de Rolo de Bogotá, porque a veces dicen Rolo de mierda. No, es de Bogotá. Pasaba una niña hermosa que le decía a mi abuelito, a la niña, a la caracha, ¿cómo estás de cuca? No, pero de cuca quiere decir algo lindo, no se utiliza esa palabra. Que estaría diciendo, no de cuidado. Es más, las mujeres son más avanzadas que nosotros los hombres en comunicación y en muchas cosas más. En comunicación más. Ustedes no se han dado cuenta, hombres, pero ahí donde las ven entre ellas tienen una red de comunicación sin hablar. Sin hablar, una alza una ceja y las otras. Ahora va a ser uno de hombre hacerle la ceja al amigo. ¿Qué hace el amigo? Se lo borrachó Ramírez. Something to add about this presentation of this festival, it was about the cost of it. For example, the cost, the general cost, it was 25,000 pesos. But when you went to the place, there was a fence between VIP section and the general section. So I asked about the price of VIP section and it was the same. So I don't understand why. So I asked him and he told me that the people that could sit down in VIP section were the people who bought first the tickets. So it was
I mean, I was just laughing. Another interesting thing that happened in this event, it was that I mean, the event started about 8 p.m. but when it was around 9, it started raining. And a side effect of this, it was that electricity went off. And this happened many times. Even the comedians couldn't do their shows. So, this happened at the Chamber of the Commerce. I don't have anything against of this chamber, but the public and even the comedians were against the electricity server and they were making jokes about it, so it was something funny. So if you like this video and you want more about this, come on, give it a like and subscribe to my YouTube channel for more videos about this. So see you around.